El origen de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Será, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Ersón y Ersón de Arán y Arán de Aminadab. David fue el padre de Salomón, cuya madre fue la mujer de Urías, y Salomón fue el padre de Roboán, Roboán de Abián, de Asa y Asa de Josafat. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Zorobabel, Zorobabel de Abiú. Así, en total, desde Abraham hasta David hay 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, del cual nació Jesucristo, a quien llamamos el Mesías. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 1 al 17. Genealogía del Salvador del mundo. Jesucristo es consustancial a su Padre Celestial. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 16 de diciembre, año 2021. Genealogía de Jesús de Nazaret. Y nos vamos a ubicar hoy en ese tema de Jesús de Nazaret, en su descendencia, en su ascendencia, en toda su historia. Como decía el Papa Francisco, es toda una historia. Jesucristo se hace historia. Hay un Papa que se vuelve interesante en esta parte de la historia de la Iglesia, que es el siglo IV de la historia de la Iglesia Católica, y el Papa se llama San León Magno, doctor de la Iglesia, y es el pontífice número 45 en la historia de la Iglesia Católica. Y hoy lo traemos a colación porque el Papa San León habló de la genealogía de Jesús de Nazaret. Y hablando de la genealogía, decía el Papa, Jesucristo es consustancial al Padre, pero también consustancial a la Madre, que es una mujer. Y esta es la consustancialidad de la Madre. Dios se ha hecho historia y Dios se ha querido hacer historia. Está con nosotros, ha hecho camino con nosotros. Así entendemos esas palabras tan complicadas cuando los 4 evangelistas hablan de la genealogía de Jesús de Nazaret, como cuando le piden a uno que cuente su historia, sus ancestros, de dónde viene, de quién es familiar, dónde nació, decimos aquí en Colombia, cuáles son sus familiares, genealogía. Entonces aparece hoy la genealogía según la versión de San Mateo en ese capítulo 1, donde coloca el acento en Jesús el Mesías, hijo de David e hijo de Abraham. Lo colocan en esas 2 columnas. Él es el hijo de David y él es el hijo de Abraham. Jesucristo, entonces, si lo tomamos como historia dentro de una genealogía, entonces podemos decir que Él hace camino con nosotros, de la misma manera que uno va haciendo camino con sus familiares, sus ancestros, sus abuelos, paternos, maternos, su cultura, su comunidad, se va haciendo historia. Y por eso inicia esa historia desde Abraham, que es el primero que aparece allí en la lista, y lo invita a caminar en esa historia a Dios. Y Abraham comenzó ese camino y después viene Isaac, viene Jacob, viene Judá y así va corriendo la historia. Entonces hay que ponerle el acento a la palabra historia. Dios camina con su pueblo y Dios ha querido venir a salvarnos dentro de una historia. Y recordemos la definición de la historia según un excelente hermeneuta bíblico,
Es la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Eso es historia. Una historia que se mueve en dos rangos, decía el Papa Francisco en una homilía un 17 de diciembre en la Casa Santa Marta. Decía el Papa en ese año 2013, recién nombrado pontífice de la Iglesia Católica, decía el Santo Padre, la historia se mueve como en dos temas. Una historia que va hablando de santidad y va hablando de pecadores. Una historia que tiene dos listas, tiene listas de santos, vírgenes, mártires, pero también tiene listas de pecadores. Entonces hoy estamos hablando de un Mesías prometido, que es Jesús el Cristo. Es el hijo de María y de José y es el principal para nosotros porque es el hijo de David, por tanto, el heredero del trono de David. Pero también es hijo de Abraham, dice la genealogía, y fue en Abraham que Dios escogió y lo separó de las naciones de la tierra, y así quedó escrito en la Biblia, capítulo 22 del libro del Génesis. Dice el libro, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es el Mesías, nos vamos a quedar con un Jesús que se mete en la historia, que hace historia, que salva dentro de la historia. Entonces le vamos a decir como 4 acotaciones. La primera sería, como es un Mesías, el que necesitamos que nos salve del gran enemigo en la historia que se llama el pecado. Una historia se le complica a una persona, se le amarga la historia y se le amarga la vida cuando la persona se deja llevar de la debilidad del pecado. Se complicó la vida. Necesitamos hablar de un Mesías que es Salvador. Entonces ese tema va a ser importante para vivir con los demás y no juzgar a nadie, porque Él vino fue a salvar y no a condenar. Y ese es el principio del Mesías en la historia. Él vino a salvar y no a condenar. Pregunta del millón, porque hay cantidad de gente juzgando a los demás. Tercera acotación, es un Jesús misericordioso. Es decir, no hay distinción de personas en Jesús. En nosotros tampoco debería haberlo en ese Jesús histórico según la genealogía. Entonces, no hay distinciones, porque para Él primero es la caridad y la misericordia. Quedó escrito en una carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 28, decía el apóstol a los que viven en Galacia, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. La misericordia de Dios es la misma para todas las personas. Y la cuarta acotación, es el único Mesías, no hay otro según la genealogía. Así que no pueden haber salvadores ni personas que se crean Jesús. Yo salvo, yo hago, yo estoy por encima, yo hago milagros, yo le pongo la mano a usted y lo curo, le hago cantidad de cosas. No, no necesitamos esos salvadores, ya hay uno, ya existe según la genealogía y se llama Jesús de Nazaret, el Mesías, el que es consustancial según el Papa León Magno, consustancial al Padre y consustancial a la Madre, que se hizo historia, que vivió en una historia, que salva dentro de la misma historia. Notas amables a la palabra de Dios. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,